Buenas noches, queridos compañeros. En el marco de la presentación temática del libro de que estamos realizando, en lo que a mí respecta me corresponde del camino al aula de Heidegger, en conversaciones con el profesor Montiel, me dio la posibilidad de hacerlo en este formato, de manera o con el propósito de ser eficiente con el tiempo. Me presento, soy José Antonio Riquelme Escudero y esto es parte del programa de la Maestría de Filosofía. Hoy vamos a estar revisando los datos de la obra, biografía del autor, sinopsis, análisis de la historia. Voy a intentar una conclusión a nivel general, una conclusión específica sobre el tema y alguna recomendación. Si bien desde ya agradezco la tolerancia de todos, que son muchos académicos y expertos en lo que hacen a la historia, a la filosofía, a la psicología, así que desde ya les agradezco eh, el respeto, la tolerancia y bueno, y la comprensión en algunos aspectos. Ya luego, seguramente en la tertulia final voy a estar recibiendo sus clarificaciones. Seguimos, vamos al dato de la obra. El libro en cuestión es un libro en formato PDF que nos facilitó la universidad y el profesor Montiel, y al costado estoy exponiendo los derechos de reproducir esta literatura en el ámbito académico, no así en el ámbito comercial. Ahí está el ISBN, número de páginas, el autor Martin Heidegger. En la biografía del autor yo no voy a ahondar mucho. Martin Heidegger sí nació en septiembre del año 1889 en Alemania, en una familia católica, muy fuerte ascendencia católica. Y bueno, entre sus obras más profundas o sus maestros profundos, ¿verdad? Edmund Husserl, de hecho, el fundador de la fenomenología, del cual Heidegger, como sabemos, fue su profesor ayudante, un seguidor fuerte de él, y sobre, digamos, ese conocimiento también él estableció la crítica, que es lo natural. En la ciencia en particular uno comienza siempre sobre un apoyo, por eso siempre hay que valorar lo que otros antes construyeron. La educación superior es en la Universidad de Friburgo, donde digamos, se centró en toda la escatología o la teología católica y más tarde en la filosofía. A ver, también decirles que tiene una primera etapa, que es la literatura Ser y Tiempo, donde él genera esa posición, esa crítica. Es quizá uno de los libros más brillantes de Heidegger. Y luego tiene un segundo periodo donde ya ingresa en otros ámbitos, en otras temáticas, quizás para muchos, sin embargo, es más que nada una profundización de esa primera etapa. Yo no voy a ahondar en las críticas, creo que eso está al margen de lo que estamos aquí tratando de escarbar, que es el conocimiento. Voy a hacer una sinopsis del libro, eh, tratar de ir quitando los principales aspectos que a mi consideración o llamaron mi atención. Me voy a tratar de hacer una historia un análisis de la historia. En la sinopsis tenemos el libro de Camino al Habla de Martin Heidegger, el habla, el habla en el poema, de un diálogo del habla, de la esencia del habla, donde vamos a estar nosotros trabajando en los capítulos de un diálogo al habla y de la esencia, la palabra también. Luego, el objetivo de esta presentación que me corresponde es manifestar la función de cada uno de los elementos del método de la fenomenología. Venimos de la presentación de la compañera Madeline, que cita los elementos. Bueno, aquí es adentrarse un poco en la función de cada uno de esos elementos dentro de lo que nos permite el tiempo. La pregunta, por ende, principal es cuál es la función de cada uno de los elementos. Sobre esa pregunta, digamos que uno se zambulle a tratar de hacer un análisis. La ubicación geográfica para entender también a Martin Heidegger. Esta es una pintura de Miki Leal, un artista, y
intentó de alguna manera transmitir el lugar donde Martin Heidegger, digamos, se recluía y donde fue el nacimiento de todo el pensamiento, la Selva Negra, un ámbito histórico en Alemania, y ahí es donde escribe gran parte de su obra. En este libro en particular hay un protagonista que es la poesía de George Trask. La poesía en cuestión se llama Primavera del Alma. Es como un diálogo que se genera acerca de esto entre un japonés y un inquiridor. En la primera lectura, que cuando uno comienza a leer el libro, aún no comprende la poesía analizada por esto. El inquiridor es el que interroga visión occidental y el japonés es, digamos, el que intenta responder la visión del extremo oriente. Es un diálogo intercultural, eso vamos a ir quitando en el transcurso de la obra y de cómo transcurre esta experiencia. Yo comparto la obra, eso voy a dejar después el material para que el que lo quiera leer. Ahí está el poema, un poema muy alegórico, muy simbólico, lleno de alegoría y simbolismo, muy rico, que tiene una lectura evidentemente a priori que es muy de una descripción poética de una situación, de una estación, pero que en el trasfondo vamos encontrando que en realidad representa o busca representar otras cosas, como una cosmogonía. Sería interesante a lo mejor utilizar eso como una cosmogonía, una visión particular del origen del hombre y su desarrollo, su propósito en el tiempo. Siguiendo con el sumario, vamos al análisis de la historia. Bueno, hasta aquí fuimos tratando los elementos de la fenomenología, es lo que Magali justamente nos abre la puerta, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la intención al hablar de la función? Es un poco ver que más allá de las interpretaciones que uno pueda tener, hay una interpelación interna que nos lleva el análisis de los elementos. Pero hay que profundizar en una crítica del conocimiento, es decir, lo que vemos es simplemente eso o hay más. Es a priori, un poco todo lo que percibimos, o tenemos que darnos la oportunidad de profundizar en esa crítica del conocimiento que en realidad para Husserl, acuérdense, hablamos de Heidegger, pero no podemos prescindir de Husserl. Era la crítica del conocimiento, es la filosofía propiamente dicha, la interrogación, el cuestionarse, sobre todo. Algunos conceptos necesarios que yo fui extractando, porque en la medida que la obra se iba sucediendo, había palabras que para mí eran importantes fijar para tener una idea, como a mí me toca, función de cada uno de estos elementos. Entonces era qué es la función, cuál es el rol, la función que desempeña algo, que tiene en realidad un sentido, tiene más de un sentido, ¿verdad? Y uno de ellos principalmente es en el plano de la abstracción, la función en el plano de abstracción, hacia qué nos lleva, hacia qué nos lleva a desarrollar el concepto en sí, dentro de un sistema. No es algo aislado, sino la función es como un proceso donde hay varias funciones, pero todas desempeñan un papel para llevarnos hacia un camino. Los elementos que son cada uno de los, digamos, de los conceptos o de los puntos analizados, incluso acá habla de letras del alfabeto, son los componentes de cada uno de esos elementos, cada uno de esas letras es un elemento que compone el alfabeto. El método, que es, cuando hablamos de método, es como una idea, darle una idea, un marco, una dirección a lo que estamos queriendo desarrollar. Es como tener un plan desarrollado, como un mapa. Cuando yo voy a ir a un lugar es como un mapeo que me lleva hacia un sitio. Hoy con la tecnología pongo el Google y el Google me lleva, me despliega un mapa y es hacia donde me lleva. Ese es el método, es justamente el marco lógico sobre el cual yo voy a desarrollar. La fenomenología, como lo vimos, que es la ciencia del fenómeno, lo que aparece ante nosotros, lo que se presenta, lo que se nos presenta, ¿verdad? La hermenéutica
Estoy dando conceptos de manera rápida, ¿verdad? Para ser eficiente en el tiempo. La hermenéutica, el arte de interpretar, la interpretación de literatura, de libros, pero también de otros aspectos. Interpretar, ir a la esencia de las cosas en sí, siempre en función a lo que vemos, a lo otro. Después, sobre lo otro, a lo mejor como un espejo podemos referirnos a nosotros mismos. Filología, que es un tema interesante la filología, porque la filología es el estudio que tiene por objeto, digamos, la técnica para reconstruir, fijar, interpretar o estudiar las culturas en sí, tal como se manifiestan. Esto es muy interesante, ¿verdad? La filología nos hace analizar hasta cómo se vinculan, y esta palabra se une con la de etimología, que es el sentido de las palabras. Esto es muy importante porque a veces consideramos que las culturas como que están aisladas o que como que no hubo vinculaciones entre tal o cual grupo. Sin embargo, cuando hacemos un estudio de la filología y de la etimología de las palabras, nos damos cuenta que hasta en el nombre de una persona hay una raíz mucho más profunda que nos lleva más allá. Hay nombres que tienen a lo mejor una ascendencia anglosajona y están, digamos, en el ámbito latino. Entonces, cuando uno va analizando, encuentra que hay como un camino, una raíz que se siguió. Todo esto tiene como propósito llevarnos hacia una fuente a veces más alejada en el tiempo, un conocimiento que ni siquiera era percibido que podía haber tenido vinculación, pero cuando hacemos este estudio vamos encontrando, digamos, las ramificaciones. Señar, que es una palabra interesante, porque también lo fui encontrando cuando hablamos del habla, ¿verdad? Que señar no es solamente en el sentido del habla, sino del lenguaje en general, de marcar algo, de señalar, de significar. Es como que todo el gesto que uno va haciendo también va transmitiendo algo. Ideograma, que es un concepto oriental, que son imágenes. Seguramente más de uno conoce los ideogramas, que son obras de arte en cuadros que se suelen ver, donde hay una hermosa escritura japonesa que se hacía con mucho cuidado, una belleza que uno lo podría tomar como un concepto, pero que en el ámbito oriental eso expresa más que una sola palabra, representa mucho más, a veces toda una expresión. Y eso también es importante porque en Occidente nosotros tendemos a adjetivar, siempre tratamos de detallar lo que estamos viendo. O sea, el concepto de vaca para nosotros no es un concepto general, sino que para nosotros es vaca negra, vaca blanca, vaca marrón, vaca con manchas. Y en el ideograma se transmite una esencia a veces que es hasta difícil transmitirla con la palabra que viene después, que es el habla, porque hay todo un proceso por detrás. El habla, que es el acto individual producido, ¿verdad? El habla es parte del lenguaje, como yo me comunico, ¿verdad? Lo que ofrece a través de, por supuesto, ahí tengo que entrar en el dialecto es cada grupo. Acá en Paraguay tenemos el habla guaraní, pero cada grupo tiene otra vez su propio dialecto. Entonces, todos estos son componentes de la cultura en sí. Inquiridor, que es, como decía, el que interroga, y es una palabra que se expone en el material, entonces era importante entender a qué se refería. El inquiridor es el que examina. Aquí el inquiridor es el que va hablando, dialogando interculturalmente con el japonés, con la persona de la cultura del Extremo Oriente, pero da la sensación de que el mismo inquiridor es el mismo Heidegger, que trata de como de hacer un diálogo donde él es parte, pero al mismo tiempo él es objeto y sujeto. Entonces va haciendo como un relatorio de esa posibilidad o no de establecer una comunicación. Por lo tanto, manifestar, como digo, ahí la función de cada uno de los elementos de la fenomenología hermenéutica nos obliga a revisar este libro, este tratado, mirar qué quiere decir, qué quiso decir, qué es lo que se habló. Vamos hacia ahí. Voy a ir extractando
puntos principales que voy poniendo en amarillo. El interrogador, el preguntador, ¿verdad? Representa en este caso, en este diálogo acerca del poema, la visión occidental. Está interesado en comprender el lenguaje y el pensamiento de Heidegger, o es Heidegger mismo. Pero al mismo tiempo pareciera ser un juego de roles, como digo, que se orquestaba, porque el interrogador lo que le consulta al japonés acerca de cómo pudo darse esa relación entre este japonés y Heidegger, porque en realidad estamos hablando de un compañero de universidad de Heidegger, con el cual mantuvo buena relación, y a partir de ahí se establece esta posibilidad de diálogo, si es factible o no. Este diálogo es una de las piezas más interesantes del material de Camino al Habla, porque permite a Heidegger explorar la esencia del lenguaje desde una confrontación del pensamiento occidental y oriental. Si realmente es posible, podemos realizar esto honestamente, sentémonos, hablemos, nos entendemos, buscando puntos, como dice, de encuentro y de divergencia en la comprensión del habla y la relación del ser. Es decir, podemos dos personas tan diferentes, simplemente con el habla, pensar que nos estamos comunicando, dialogando, o hay más en juego. La esencia también tiene mucho que ver. El diálogo, como dice, no es una conversación casual, sino una meditación profunda sobre el lenguaje mismo. El inquiridor manifiesta, inquiere acerca de términos, conceptos que están en la obra y cómo se pudo comprender o no, cómo se comprende ese poema trasladado al ámbito oriental, o mejor dicho, cómo en el ámbito occidental puedo yo entender también estas palabras. Una palabra, por ejemplo, es el país de la tarde para el japonés, y él expone que esto es como un retraimiento para ellos. El país de la tarde es como un retraimiento del ser. Es decir, acá la tarde está simbolizando posiblemente un proceso biológico y cosmogónico del ser humano, ¿verdad? Donde en el retraimiento sería para nosotros el pasar de la juventud a la adultez, es decir, como caminar hacia una terminación de la vida, ¿verdad? El sol que se oculta, pero sin embargo, para ellos, y lo que también se explora en este material, y también en el material de cuando se toma la esencia de lo que se intentó hacer, es que el material también expone que el final de algo es el comienzo de algo, es el inicio, o sea, en la misma muerte está el renacimiento, ¿verdad? A un estado nuevo, por supuesto. No es un abismo de decaimiento o muerte, sino que es en potencia la oscuridad tiene ya la luz dentro. Es decir, la muerte en realidad tiene en potencia la vida. De hecho, cuando vinimos a la vida, nosotros morimos a otro estado, que es como esa semilla plantada, que al caer en la tierra muere como semilla para nacer como árbol. Por eso ponía acá una frase que siempre me ha llamado la atención en las armonías, que es: cuando más oscura se pone la noche, más cerca estamos del nuevo amanecer. Cuando uno mira la salida del sol y su entrada y su oscuridad y su renacimiento, sabe que los minutos anteriores a que el sol amanezca ya en el oriente son los momentos más oscuros. Es como que la propia oscuridad ya trae en sí en potencia la vida, la luz. Se habla de una estirpe también en el material, y se aclara que estirpe aquí no se define como un grupo aislado, como una secta o como una raza especial, la raza aria, por decirlo. Muchos tomarían ahí, no, al contrario. Acá se define estirpe como la misma raza humana. Todos somos parte de una sola raza. Y también se evoca la palabra de Dios, que es como un hablar que asigna, dice, al hombre una esencia serena. Es como ese soplo que Dios le da al hombre. Y a través de ese hablar invoca la resurrección desde el descenso. Es decir, ese es el alma, como ese soplo, ¿verdad? En el occidente se resguarda el ascenso del alma. Si en el occidente, el mundo de los muertos para los egipcios, lo que para uno sería el mundo de los muertos, sin embargo, el mundo espiritual es el
el mundo donde realmente está la vida y de donde se renace. En la simbología inclusive de Egipto, ¿verdad? Tenemos ahí la barca de la muerte, sin embargo no muere, Osiris renace como Horus. El poema de Trac es ahistórico también, menciona que es ahistórico y es atemporal, es decir, está al margen de la historia o del fluir del tiempo, puede ser interpretado en diferentes momentos, es totalmente atemporal, no tiene un momento único. Y se sostiene sobre esta base que en el diálogo entre el japonés y el interrogador, que al no haber una contextualización por la divergencia cultural y por ende del habla, las opiniones a veces entre las personas tienden a ser precipitadas y esto corrompe la reflexión, la hace superficial. Ok, nos está llevando a un punto mucho más profundo, ¿verdad? Que a veces pensamos que en el diálogo estamos entendiendo, percibiendo y no es así. ¿Por qué? Porque siempre emitimos juicios a priori que distorsionan e irrumpen en la conversación. También hice un pequeño cuadrito, pero muy pequeño, de algunos conceptos. Por ejemplo, en Europa, como decíamos los occidentales, precisamos jerarquizar todo, las ideas en especial, y subordinar unas ideas a otras, unas cosas siguen a otras. Existen infinitud de conceptos, ni qué decir en el habla castellana que tenemos una cantidad enorme de conjugaciones de tiempos verbales. Se busca determinar todo. En Japón, en contrapartida, no se necesita tanta contextualización. Las expresiones son diferentes. Lo mismo sucede a lo mejor en los pueblos originarios, que viven más en función a un lenguaje relacionado, vinculado a la naturaleza. No hace falta ser tan detallado. Se expone un modo de ser y de entender. Es más indeterminado e intangible. El peligro de los diálogos entre culturas se prosigue en la literatura, ¿verdad? Es que muchas veces ocultan el propio hablar, en la propia intención de hablar con otras culturas. Estas diferencias, o sea, no está en el hecho, como decía, de dialogar, ni tampoco en la manera que lo hacemos, con serenidad, con tranquilidad, sino que el mismo sentido de hablar en sí, el canal y el código, como son desconocidos, ya generan un problema. Es decir, finalmente, no es que existe en profundidad ese diálogo, hay una comunicación posiblemente, pero el diálogo es algo más profundo. ¿Por qué? Porque hay una imposibilidad de transmitir lo intangible en los diálogos cuando se habla sobre algunos temas. Lo que no se puede transmitir con palabras, sino lo que solamente se puede vivir. ¿Sí? Es el fenómeno que se nos presenta y nos interpela y nos genera hasta una sensación, un estado anímico del ser. Y eso no se puede transferir. En los ámbitos cosmogónicos o iniciáticos de diferentes grupos, incluso nuestros pueblos originarios, hay toda una prueba fenoménica que justamente busca inferir en la psiquis del ser humano para transmitirle una información que las simples palabras no lo pueden transmitir. Por ende, para cuando le preguntamos ¿y qué fue ese proceso? Es imposible que nos lo transmitan porque hay que vivirlo. Esto también tiene que ver con con muchos ritos, rituales, etcétera, que a veces son adheridos por los occidentales y que en realidad no producen nada, porque tenés que como que haber nacido en esa cultura para poder tener esa afectación emocional que se busca transmitir. El ser determina la disposición del conocimiento, exactamente el ser es el que determina esa disposición del conocimiento en los ámbitos donde el ente, digamos, se expresa. El hombre vive su habla, dice, y el habla y la lengua es el requerimiento. Si el habla y la lengua son los requerimientos del ser, entonces es muy difícil que los europeos vivan en una casa muy distinta como sería la del Extremo Oriente. ¿Qué sería esto? Que si yo en todo momento en toda mi vida me paso emitiendo juicios de valor sobre mi estilo de vida, mi pensamiento, la forma en que yo comprendo las cosas. Si yo tengo un egocentrismo donde yo marco las líneas de pensamiento de lo que está bien y lo que está mal, yo digo, yo hablo bien, aquella persona porque se come las heces habla mal.
Y así en cada cultura es muy difícil que yo pueda entender cómo es vivir en esa casa ajena. O sea, son cuestiones interesantes de no solamente prescindir o poner entre paréntesis, como decía Husserl, sino que es ir más allá, ir a la esencia de las cosas. Sostiene justamente esto Heidegger sobre la filosofía de Platón en cuanto a que se ha olvidado, dice, la diferencia ontológica, es decir, el ser en todas sus facetas. Esa es la distinción grande que él hace entre el Sein y el Sein de los entes, es decir, el ser en función a los entes. El ente, en este caso, sería como la esencia, como el espíritu, donde el ser material está íntimamente vinculado, pero se afecta por toda esa esencia que está ahí y que es la que le lleva a tener una forma diferente de ver el mundo. La meditación acerca del habla y del ser también se trata en el libro, y esto determina desde el comienzo el camino del pensamiento de Heidegger, donde el fenómeno, la fenomenología no es solamente la apoye, poner entre paréntesis, sino que nos lleva más. Él hace ya profundiza en el logos, en la palabra, que es el logos, que es la palabra, ya no como un concepto simplemente sustantivo, sino como un verbo, algo que da acción, algo que se nos presenta, algo que nos interpela, algo que se nos revela. Esto lleva, por supuesto, el horizonte y la perspectiva del pensamiento mucho más allá, amplía. Y se habla del concepto de que no basta aprender. Nosotros muchas veces aprendemos las cosas. Por eso es tan normal en el sistema intelectivo occidental que uno a veces estudia para una prueba y a las 1 hora, 2 horas se olvidó, porque en realidad solamente hemos memorizado en el nivel más, digamos, superficial del conocimiento, hemos memorizado, no se ha adherido a nosotros ese conocimiento que es totalmente un proceso diferente. Cuando lo adherimos, cuando lo aprendemos, pasa a formar parte de nuestra vida. Ahí se da la praxis, es decir, el conocimiento, el pensamiento se interliga en, ese, en esa relación de ideas y de pensamientos, ¿verdad? Religar, que es unir todo eso y genera todo ese proceso de no solamente de razonamiento, sino también de cambio de vida, de una vida que agrega ese conocimiento a la suya y se amplía. Eso es lo que se busca con las experiencias o con las relaciones interculturales. No es que yo imponga mi pensamiento, este es válido y el tuyo no es válido, no. Es aprender también lo que el otro piensa y ahora yo tengo un pensamiento ampliado de las cosas. El habla permite preguntar, sin embargo, mejor dice, bueno, con todas las limitaciones que tenemos del habla, sin embargo, es una herramienta que nos permite de aquí, como un trampolín, potenciarnos para arriba. Querer saber muchas veces es solamente satisfacer un deseo de respuestas, una razón inventada que nos tranquilice. Eso especialmente en el occidente. El querer saber a veces es solamente una cuestión de vanidad. Muchas veces nos llenamos de conocimiento, de títulos, de certificaciones, pero en realidad en la praxis nuestra vida no adhiere nada de eso. ¿Cierto? Hay como unas ganas de satisfacer un deseo nada más de respuesta. No hay una intención de adherir eso a la propia vida. Después vamos a hablar también algo que está más al final sobre San Ambrosio, su experiencia y San Agustín. Vamos terminando la conclusión general. En general, conclusiones generales voy a ir diciendo. Acá hay conceptos que voy a dejar para la lectura de las personas, ¿verdad? Que son, digamos, algunos conceptos que están ahí para ser leídos y enriquecernos. Voy a tratar de ir siempre a algunas ideas eh, eh, que había marcado en amarillo, porque acá lo que estamos hablando son de los elementos que ya Magalí explicó antes.
Entonces el habla que expone Heidegger es parte de un código que facilita la comunicación para que el conocimiento vaya más allá. Este es el Iki que decían los orientales. El Iki es como la esencia en el, y para nosotros sería como el alma, el karaku de las cosas. Es decir, no basta el conocimiento de la lengua para hablar algo, ¿verdad? Eh, ella es insuficiente. Solamente hablar, por ejemplo, yo puedo aprender guaraní, puedo aprender inglés, puedo aprender chino, mandarín, puedo aprender el idioma que sea. Y eso no basta para que yo pueda emitir juicios de valor sobre una cultura o que pueda decir si yo soy americano, porque hoy hablo inglés, me fui y tengo mi documentación de tal país. Eh, hay más de por medio, la cultura es mucho más. Hay costumbres, vivencias, experiencias fenomenológicas que se nos presentan desde nuestro propio nacimiento. Hay un logos que se nos presenta, una realidad que se nos expone, que nos va alterando, nos genera una forma de pensamiento, rasgos culturales propios que no pueden ser traspasados simplemente por la lengua. Debemos por ello, volviendo a la fenomenología hermenéutica, hacer cierto ese paréntesis que mencionaba Husserl para complementar con la interpretación de todo lo que se nos ofrece. Y aún así, decía Heidegger, quedaremos cortos con una experiencia intercultural. Vamos hacia una conclusión específica. ¿Cómo concibe entonces Heidegger? ¿Para qué es para Heidegger la fenomenología, la hermenéutica? Por acá hay un tema interesante. Heidegger propone un diálogo entre la filosofía occidental y la cultura japonesa para explorar las perspectivas del lenguaje. Él habla en vista, el habla es vista, o sea, el concepto de habla es vista por Heidegger como el lugar fundamental donde el ser humano se manifiesta y se comprende. Es decir, tenemos que, cierto que ahí nos manifestamos y nos comprendemos, pero hay más por debajo que tenemos que entender, es una dimensión diferente a la que tenemos que lanzarnos, es más profundo. Escuchar más allá de oír, escuchar implica apertura al misterio del ser y permite que el silencio exprese lo invisible entre los interlocutores. Este concepto es muy bueno porque nosotros tendemos a tener, inclusive cuando hablamos aquí o cuando escuchamos una presentación o cuando mantenemos un diálogo o vamos a un encuentro, a una reunión, a una conferencia, ya nos vamos con preconceptos. Tenemos en la punta de la lengua lo que le queremos responder a las personas, ni siquiera la escuchamos, incluso en el diálogo entre nuestra propia cultura, se da porque aunque nosotros podamos definirnos como paraguayos, eh, no tenemos los mismos rasgos culturales, incluso los barrios, incluso la relación social, las escuelas, los colegios, las ciudades donde hemos nacido nos genera, nos impregna su cultura con del contexto. Cada contexto tiene su propia forma de ver las cosas. Escuchar permite a veces tratar de percibir por lo menos. La hermenéutica es la apertura del sentido, permite una comprensión más dinámica. Aquí la hermenéutica no es solamente la traducción o la interpretación de algo, acá lo mezcla ya con la fenomenología hermenéutica como un concepto único, es decir, vamos a tratar de ir al caracú de la cuestión, a la esencia de las cosas para entenderla. Por eso hace un uso de la filología, de la etimología, etc. La interculturalidad, el respeto, el encuentro de cultura facilita la apertura que supera los límites de la traducción literal y promueve nuevas perspectivas. Todo esto surge de esa literatura o de esa lectura. El lenguaje La Casa del Ser para mí fue una cuestión interesantísima porque como trabajo en educación intercultural, uno de los logos que utilizamos siempre es la casa con un corazón, ahí está. Y dice el eslogan de la Organización Internacional a una de las cuales pertenezco, hace del mundo tu casa,
Qué interesante, esa es la casa del ser que decía Heidegger posiblemente. La hermenéutica invita a interpretar y valorar el sentido de la palabra con respeto y apertura. La palabra, la cultura de los demás. Heidegger propone una hermenéutica que va más allá de lo metodológico, es decir, enfocándose en la comprensión del ser, el ser humano en todas sus facetas, en cada persona en su faceta religiosa, espiritual, deportiva, social, laboral, familiar, es decir, el ser humano en todo su sentido. Yo no puedo catalogar un ser humano o pensar que conozco a una persona porque trabajo 8 horas con ella y porque creo saber lo que es su vida, pero en realidad yo no conozco su vida, ni siquiera sus sentimientos más profundos. Es mucho más profundo, la ontología me lleva a eso. Y el diálogo intercultural es esencial para una hermenéutica relevante en el siglo XXI, y eso lo vivimos nosotros aquí en Paraguay, y el mundo lo vive, porque hoy es normal que uno en una institución educativa, en un barrio, en un colegio, en un trabajo tenga personas de otras culturas con las cuales tiene que desempeñar funciones laborales. Y sin embargo nuestras culturas son tan diferentes y a veces no entendemos por qué las personas se portan de tal o cual manera. Bueno, esa importancia de la apertura es clave para, a lo mejor si no comprendo, por lo menos darme el tiempo de observar y de tratar de comprender. Recomendación, por supuesto, esto ya es muy particular. El libro explora las limitaciones del lenguaje y como el conocimiento personal mío afecta la comprensión del mundo. Es decir, si acá no estamos de acuerdo, es natural. Cada uno tiene una forma de ver el mundo y eso afecta todo nuestro diálogo. Los encuentros entre civilizaciones pueden enriquecer y enriquecen muchísimo la perspectiva. Cuanto más, es como leer libros, cuanto más uno lee libros se enriquece de todo el pensamiento de lo que esos autores pudieron habernos regalado. Por supuesto, tuvimos que haber sido a lo mejor alemanes o rusos para entender tal o cual autor, pero quizás con lo que me transmitieron y pude percibir ya me puede servir también de trampolín para tratar de zambullirme un poco más después en la cultura ajena. El Iki, el habla, yo pongo acá el Iki, que era, como decía, esa esencia del pensamiento oriental, y también Heidegger habla del habla y del logos, ¿verdad? Él emplea estos conceptos, no los emplea por separado como suele hacerse en Occidente, la metodología fenomenología hermenéutica, sino que acá es como uno solo, es como la esencia de todo, ¿verdad? Aquí en ello radica la importancia, por eso, de recurrir a todas otras herramientas que vienen al auxilio para llevarnos a entender y comprender la cultura más allá de lo que vemos, ¿verdad? Habla para Heidegger digamos que sale esto de la lectura, es el alma liberada, el logos que se expande. Es como ese logo que uno lee a veces en algunas citas bíblicas. Es como esa palabra del mantra, del Om de Brahma, que se contrae y que de repente sale la palabra para afuera y empieza a crear los mundos. Como el Big Bang y el Big Crush científico que se repliega y el Big Bang que se expande. Eso es el habla, eso es el logos. Eh, lo que prevalece, por lo tanto, es la luz, dice el habla, el logos, el fiat luz que está ahí en los primeros capítulos de la Biblia. Hágase la luz y ahí comenzó a expandirse el mundo, que es la relación del ser con el ente, el espíritu divino, el mensaje mismo. Es ella la que da voz a la relación hermenéutica. Aquí, entre la visión oriental del japonés y el occidental interrogador de Heidegger, se unifican otorgando un sentido común a lo esencial. La fenomenología hermenéutica es la esencia, al igual que Iki, el concepto Iki lo es en el extremo oriente. Y como decía, para terminar ya, en algunas partes del tratado se habla del trabajo de Platón, y en particular el Fedro, que es uno de los diálogos que hace Platón sobre conceptos
que van desarrollándose en su libro sobre mitos, folclore, historias, ¿verdad? Pero en este hay un tema muy especial, porque en este Hermes, ¿verdad? Top es el que le trae el conocimiento al pueblo egipcio y le dice, voy acá a la narrativa, dice, el dios Top presentó sus invenciones al rey Tamos, deseando que fueran difundidas entre los egipcios. El arte, por ejemplo, para explicar el arte. Cuando Top llegó a la escritura, dijo, este conocimiento hará a los egipcios más sabios y les dará mejor memoria. Se ha encontrado el remedio para la memoria y la sabiduría, le dice el dios Top, el rey. Sin embargo, el rey le dice, oh hábil Top, uno puede ser padre de las artes, pero no necesariamente el mejor juez de su utilidad. Este invento, en lugar de fortalecer la memoria, la debilitará. Los hombres confiarán en lo escrito y no en lo recordado. Creerán que poseen sabiduría cuando en realidad solo tendrán la apariencia de ella. Serán instruidos en muchas cosas sin haberlas aprendido realmente y parecerán sabios sin serlos. Imagínense, esto más o menos está entre 3100 antes de Cristo y 30 antes de Cristo, era todo lo que se manejaba. Y acá está un pequeño dibujo del dios Top con su caduceo, Hermes, Mercurio también para algunos. Y también hablamos aquí de la conversación de San Agustín y San Ambrosio, porque San Agustín, que era maniqueo y un activo cuestionador de los cristianos, sin embargo, cuando se convierte y termina siendo padre de la iglesia, él refiere en su libro de confesiones que lo hizo a partir de la explicación que San Ambrosio le hace de la Biblia. Y dice él, yo que había despreciado la Biblia por considerarla pobre en estilo y simple en contenido, quedé sorprendido al ver cómo Ambrosio la interpretaba no como un mero relato histórico, sino como un texto lleno de significación espiritual. La Biblia tiene diferentes niveles de lectura para los niveles, diferentes niveles de conocimiento de las personas que llegan a él. Hay un nivel a lo mejor más moral y hay un nivel más trascendente, más profundo, más espiritual y otro más trascendental. Bueno, esto es muy interesante y muy rico de entender porque todo eso hace parte del habla y del conocimiento del ser humano. Hasta aquí llego y por supuesto no sin antes decir que qué tenemos que hacer frente a otras culturas, cómo actuar y qué hacer. Tenemos que tener paciencia, capacidad de escucha, tolerancia, de respeto, de humildad, no ponernos nosotros como los que marcamos la línea de quién es inteligente, quién es ignorante, quién es burro. Podemos tener momentos difíciles, luego creceremos y ampliaremos nuestra perspectiva de la vida de una forma que nunca hubiéramos pensado. Silencio y respeto, esas son las bases. Muchísimas gracias compañeros por todo y disculpas del tiempo.